Bueno, vamos a iniciar con la charla de labioplastia y uso de cicatrizantes en ginecología estética. Yo soy la doctora Diana Vélez, soy ginecóloga, colposcopista, especialista en láser y en estética genital, maestría en sexología clínica. Tengo conflicto de intereses para esta charla, soy speaker de Euroética. En cuanto a la labioplastia, es muy importante saber que ha aumentado tanto el interés como la demanda de este tipo de cirugías y de otras cirugías de estética genital en las últimas 2 décadas. La labioplastia es el término quirúrgico general que utilizamos para determinar a la reducción de los labios menores. La labioplastia es la más común de todas las cirugías dentro de la ginecología estética que busca una mujer en nuestro ambiente, en nuestro ámbito. La hipertrofia de los labios menores es una variante anatómica de los genitales externos femeninos en el que se puede percibir una desproporción de las dimensiones en relación con los labios mayores. Entonces no estamos hablando de una patología, estamos hablando de una variante anatómica. Realmente dentro de las etiologías se ha encontrado que en general es desconocida, pero hay múltiples factores que pueden hacer que estos labios menores crezcan de una manera más prominente con respecto a los labios mayores. Entre ellos están los factores genéticos y los factores hormonales propuestos. También el estímulo mecánico repetitivo, como por ejemplo durante la masturbación, cuando se utilizan elementos de succión en los labios o cuando hay succión durante la relación sexual. También con los cambios drásticos de peso y secundario a partos, pero todos estos son etiologías propuestas, más no se ha reconocido como un factor de riesgo directo. ¿En qué se diferencia la cirugía estética genital y la labioplastia de la mutilación genital? La mutilación genital incluye todos los procedimientos en donde se hace una mutilación parcial o total de los genitales externos o hay una injuria de los genitales por razones no médicas y se considera obviamente una violación a los derechos humanos. Los procedimientos quirúrgicos necesarios para la salud mental y física, como los procedimientos estéticos, están excluidos de la mutilación. Entonces, cuando hablamos de una labioplastia de reducción de los labios menores, no estamos hablando de una mutilación. ¿Qué lleva a una mujer a buscar una labioplastia de reducción de labios menores? El 71% preocupación por la apariencia, 61% puede llegar a manifestar disconfort físico por el tamaño de los labios, 31% preocupación emocional en las relaciones sexuales, 17.4% disconfort general. Dentro de las causas funcionales, las pacientes normalmente lo que hacen es indicar irritación, disconfort con la ropa ajustada, cuando realizan ejercicio, durante la relación sexual, en los que hay que hacer maniobras para poder reducir este tejido. También refieren dificultad en la higiene. Más de la mitad de las mujeres en general tiende a no hablar de la hipertrofia con personas cercanas, aparte de su pareja, y prequirúrgicamente tienden a tener pena al consultar, vergüenza, y lo perciben como algo muy íntimo. Ya posquirúrgicamente el ámbito cambia y casi el 95% de las mujeres recomienda el procedimiento como un cambio positivo en las vidas que mejora la autoestima. Los labios menores están conformados por una piel que está desprovista de folículos pilosos, tiene epitelio escamoso estratificado, ligeramente queratinizado y va a contener glándulas sebáceas y sudoríparas. El tercio anterior está inervado por el hilo inguinal y el tercio posterior por el pudendo. En el tercio anterior, y es muy importante, se divide alrededor del glande del clítoris y se crea el frenillo clitorideo y este va unido al capuchón del clítoris. ¿Por qué es importante esto? Porque el tener en cuenta esta anatomía hace que en el momento de hacer un procedimiento a nivel de los labios menores tengamos en cuenta esa anatomía adecuada para no hacer una desconexión o no hacer daño a nivel de la estructura de los labios menores. Debido a que esa conexión a nivel del frenillo del clítoris con el capuchón lo que hace es que durante la penetración tire hacia abajo y tenga la persona, la mujer, un adecuado estímulo a nivel del clítoris.
En el tercio vestibular se va a generar pues, el límite medial de la vagina entre los labios mayores y se van a fusionar en el tercio posterior formando la comisura posterior. Recordemos que los labios menores en sí van a responder al estímulo sexual y son más sensibles en el introito y nos ayudan a estimular con esa conexión anterior el clítoris. En cuanto a la vascularización, también es muy importante. En la vascularización, los labios menores van a tener un sistema anterior y un sistema posterior que se van a unir en un sistema central. Este sistema lo que va a hacer es que va a ser directamente proporcional a las características del labio menor de esa persona, de esa mujer. Es decir, que si la paciente tiene una hipertrofia que es principalmente en la parte anterior, pues entonces su vascularización va a ser mucho más nutricia en ese punto. En general, el sistema anterior siempre va a cubrir más de la mitad de la irrigación de todo el labio, mientras que la posterior es muy variable, pero tiene un porcentaje, digamos, promedio entre el 20 y el 25%. En cuanto a esta estructura anatómica, es importantísimo tenerla en cuenta para poder planear nuestro procedimiento, debido a que cuando tenemos este tipo de referencias anatómicas en nuestro plan de cirugía, podemos determinar en un colgajo cuál va a ser la vascularización o el sistema que va a estar directamente relacionado con ese colgajo que quiero que tenga una sobrevida adecuada y que no se me vaya a complicar la cirugía. También a nivel del capuchón del clítoris vamos a tener dos ramas que van a estar ubicadas en hora 11 y en hora 1. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento de hacer un procedimiento a nivel del capuchón del clítoris, debemos saber con qué profundidad y en qué localización se encuentran estos vasos para disminuir los riesgos y tomarlos también como un límite de peligro o un límite que no debemos pasar para no tener complicaciones a este nivel. En cuanto a la percepción de la anatomía, entonces el conocimiento realmente es limitado porque como no constituye una patología, sí se ha visto que el acceso a imágenes, medios, van a hacer una percepción de normalidad y de algo deseable, como una vulva sin vello, con los labios prácticamente inexistentes. Entonces, básicamente, esto es lo que hace que las mujeres, ya viendo estas herramientas, busquen este tipo de procedimientos. También es importante ver la percepción del médico, puesto que ya se ha visto en algunas publicaciones que los cirujanos plásticos tienden a considerar unos labios mayores, unos labios menores grandes, algo no natural y en mayor proporción con respecto a los ginecólogos y a médicos masculinos. Esto nos lleva a pensar que pueden hacer una resección sin respetar los límites con el fin de tener unos labios mucho más pequeños, es decir, que no van a tener en cuenta, por ejemplo, la línea de Hart, por donde vamos a tener todo el paquete vasculonervioso y podemos tener ahí sí complicaciones de este tipo de procedimientos. No quiere decir que no puedan realizar este tipo de procedimientos. Lo que se recomienda es que las personas que se dediquen a hacer este tipo de procedimientos, ya sean cirujanos plásticos, ginecólogos, uroginecólogos o incluso urólogos, que están descritos en la literatura que también realizan este tipo de procedimientos, lo sepan hacer y además de eso respeten estos límites anatómicos con el fin de no hacer daño. En cuanto a la definición de normalidad, digamos que dentro de la literatura uno encuentra que es razonable un rango entre 3 hasta 5 milímetros en una población femenina adulta, midiendo siempre de la base del labio, en el pliegue interlabial, hasta el borde más prominente. Pero realmente se ha definido que no es una condición patológica y en general las pacientes, las recomendaciones iniciales es que no debían ser recomendadas para realizar este tipo de procedimientos si su labio medía menos de 4 centímetros. Pero realmente se ha visto que pacientes con unos labios menores de 4 centímetros pueden llegar a tener síntomas funcionales que indiquen el procedimiento. Entonces ha sido un poco más flexible y depende más de
la percepción de la paciente de la sintomatología y que realmente al individualizar a esa paciente, pues sí sea candidata a realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, dentro de las clasificaciones hay muchas clasificaciones que por allá en 1983 se hablaba mayor de 5 centímetros, la doctora Franco y el doctor Felicio, más o menos en tiempos contemporáneos, hicieron una clasificación que hablaba que era grado o tipo 1, menor de 2 centímetros, de 2 a 4 tipo 2, de 4 a 6 centímetros tipo 3 y más de 6 centímetros tipo 4. Ya después se empezaron a dar cuenta que la estructura del labio menor va directamente relacionada con el capuchón del clítoris en su inserción a nivel anterior, como lo hablábamos ahorita en el recuento anatómico. Entonces se empezó a involucrar en la clasificación de Cunha las hipertrofias cuando se limitaban. Tipo 1 solo al labio, 2 cuando sí se involucra el capuchón del clítoris y el frenillo, y tipo 3 cuando había una afección total. La clasificación que recomiendo y la que utilizo en mi práctica es la del doctor Pablo González, que fue descrita en el año 2015. Esta clasificación tiene en cuenta no solo la longitud, sino también involucra dentro de la hipertrofia de los labios menores la localización, es decir, que sea anterior en el labio central o que sea generalizada. Y también nos permite hablar de asimetría o simetría con respecto a la lateralización pues, de los labios. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque nos permite determinar todas las características que pueden estar relacionadas a la hora de planear una adecuada cirugía y una adecuada técnica quirúrgica en una labioplastia. Además de eso, plantea colocar dentro de la clasificación, ya sea 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tamaño, desde el pliegue interlabial hasta el punto más prominente, que sea anterior, central o generalizada, simétrica o asimétrica, determinar si hay o no compromiso del capuchón del clítoris y si hay duplicaciones o hay dobles inserciones o triples, dependiendo de las variantes anatómicas que hayan a este nivel. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos múltiples técnicas descritas. Realmente la técnica quirúrgica va a ser según la necesidad de cada paciente y también según sus variantes anatómicas. Entonces se pueden utilizar incluso técnicas combinadas dependiendo de las variantes anatómicas que posea la paciente. La recomendación es que además de eso se utilice la técnica que sea mejor manejada por el cirujano que la realiza y siempre respetando límites y estructuras anatómicas para no afectar esa funcionalidad, y es por eso que el doctor Pablo González, como presidente de la Sociedad Colombiana de Ginecólogos Estéticos, habla sobre el término de la bioplastia topográfica, que busca realizar una forma más sistemática, respetando los límites anatómicos, pero que sea también funcional y con resultados estéticos. Dentro de las cirugías a nivel vertical podemos encontrar muchas, por ejemplo, la resección del borde o vertical completa. Podemos encontrar heces perezosas, podemos encontrar también en colgajos la técnica de Muñoz, podemos encontrar también las técnicas de colgajos como las zetaplastias o las wplastias. Y las resecciones centrales, que son las de epitelizaciones, que ya no se realizan por la alta tasa de complicaciones y de dehiscencias. Entonces, estas resecciones a nivel central pues ya no se realizan. Tenemos siempre que tener en cuenta que la gran mayoría de las cirugías a nivel de las labioplastias, cuando la vamos a planear, si hacemos una clasificación acuciosa, como lo plantea la clasificación de González, pues vamos a encontrar que en la gran mayoría de pacientes vamos a tener que hacer algún procedimiento a nivel del capuchón del clítoris, teniendo en cuenta que las resecciones que vamos a hacer van a ser solamente de piel redundante, más no vamos a hacer resecciones profundas porque ya hablamos de los límites anatómicos y de las referencias anatómicas.
Entonces se pueden hacer resecciones en forma de ojal a nivel bilateral, a nivel del capuchón del clítoris, o si por ejemplo, como vemos en este caso clínico, hay una ptosis del capuchón del clítoris, pues se pueden hacer procedimientos a manera de ojal en el dorso del capuchón del clítoris. También vamos a buscar si la paciente requiere o no procedimientos adicionales, como por ejemplo aumento o relleno de los labios mayores o otros procedimientos a nivel incluso intravaginales. ¿Con qué realizamos la labioplastia, la labioplastia de reducción? La idea es que está descrito ya en la literatura que dependiendo de la fuente de energía que utilicemos, pues podemos tener un daño térmico a nivel de los tejidos. Entonces, con un electrocauterio podemos tener de 6 hasta incluso 10 milímetros de daño térmico colateral. Y así vamos teniendo diferentes puntos de daño térmico, teniendo en cuenta que el láser de C2, que es el que yo utilizo para este tipo de procedimientos, tiene un daño térmico de 1 milímetro. Esto permite ser más preciso, permite ser más gentil con el tejido, y además de esto nos disminuye el riesgo de hematomas, infecciones y dehiscencias de la sutura. En cuanto a las complicaciones, se encuentra en la literatura que más o menos el 13% refieren síntomas transitorios como inflamación, equimosis y dolor cuando se realiza con una fuente de energía con bajo daño térmico. Teniendo en cuenta que si no utilizamos una fuente de energía con bajo daño térmico, sino que utilizamos con alto daño térmico colateral, o incluso si se hace con bisturí frío o con tijera, puede haber un poco más de síntomas transitorios. En general, hasta el 45%, si se utilizan estos otros tipos de herramientas, pueden presentar disconfort, y en general tiene una muy baja tasa de complicaciones, del 0.2%, complicaciones inmediatas como sangrados o hematomas. En cuanto a las dehiscencias, en los primeros 8 a 15 días se pueden presentar en un 2 al 6%, y hasta un 6% de las pacientes pueden requerir labioplastias de revisión. ¿Qué pasa con la sensibilidad vulvar? Es muy importante tocar este tema porque es una de las críticas más comunes que tiene la labioplastia. Entonces, este punto es importante tocarlo porque no hay un estudio que confirme estos argumentos en contra del procedimiento, ni que la paciente quede con hipersensibilidad, ni tampoco que quede con aumento de la sensibilidad. Se ha visto a nivel cadavérico que los labios tienen múltiples terminaciones nerviosas. Esto hace que sea poco probable que la labioplastia nos vaya a dar pérdida de la sensibilidad. Hay un estudio muy interesante que se mide prequirúrgica 2 semanas, 3 meses, 6 meses y 12 meses después de una labioplastia con unos filamentos en 5 puntos dentro de la labioplastia. Capuchón del clítoris, tercio más externo y tercio medial de cada labio bilateral, y se vio que sí hay una sensibilidad aumentada durante las 2 semanas posoperatorias hasta los 3 meses, pero que la sensibilidad previo a la cirugía, a los 6 y a los 12 meses, permanece sin cambios. Arrojó este estudio que hay un aumento del 44% y de manera estadísticamente significativa el número de relaciones sexuales debido a una disminución de la pena, la vergüenza y una mayor confianza en la apariencia genital. En cuanto a los factores pronósticos, es muy importante tener en cuenta que dentro de los estudios publicados de labioplastia hay un punto, y es que cuando hay una paciente con un cuadro de disfunción sexual no tratada o incluso no diagnosticada, y esa paciente toma, o incluso el médico, de manera errónea, la indicación de esa disfunción sexual para ser realizada la citología, aumenta las probabilidades de secuelas posoperatorias y también la posibilidad de hacer cirugías de revisión. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien es cierto que la cirugía, al mejorar la autoestima sexual y al mejorar la forma en cómo las pacientes tienen un autoconocimiento de su cuerpo y de sus genitales, pues si la paciente tiene una disfunción sexual, es mejor primero tratarla y luego sí llevarla
a este tipo de procedimientos. También las pacientes que son fumadoras tienen en mayor proporción mayor cantidad de secuelas posoperatorias o de complicaciones, entre el 21.9% versus el 11% de las pacientes que no fuman. Entonces es muy importante, si la paciente es fumadora, suspender el cigarrillo mínimo un mes antes del procedimiento quirúrgico y un mes después del procedimiento quirúrgico para disminuir este tipo de alteraciones a nivel cicatrizal. En cuanto a las contraindicaciones, debemos tener en cuenta que si tenemos una paciente en edad infanto-juvenil o adolescente que llega con la mamá buscando este tipo de procedimientos, lo primero que tenemos que hacer es educar y suministrar información, porque realmente el desarrollo genital va a continuar más allá de la pubertad, incluso durante la adolescencia. Por eso lo ideal es esperar a que la paciente cumpla la mayoría de edad. En algunos artículos proponen esperar mínimo 3 años después de la menarquia, pero realmente lo ideal es esperar a la mayoría de edad y no realizar este tipo de procedimientos. También con el síndrome dismórfico corporal es una contraindicación relativa, ya que es una patología que en caso de que la identifiquemos con una adecuada terapia puede tener mejoría, sobre todo con una terapia cognitivo-conductual a nivel multidisciplinario, y ahí sí dar el aval quirúrgico para poder realizar el procedimiento. En cuanto a la satisfacción, pues es una cirugía con altos niveles de satisfacción. En general varía entre el 87 y el 97%, mejora la autoestima, disminuye el estrés luego de la cirugía en cuanto a la apariencia genital. Y se ha visto que, como lo he mencionado previamente, también mejora la vida sexual, más no una disfunción sexual, esto es importante tenerlo en cuenta. Y en el 95% de los casos mejora el disconfort que se presenta con las actividades que habíamos mencionado al inicio. En cuanto al uso de cicatrizantes, es muy importante tener en cuenta que dentro de los protocolos de los manejos de heridas quirúrgicas, siempre vamos a tener la recomendación en que esa cicatrización sea una cicatrización húmeda, ya sea con apósitos, tópicos o con parches. Esta cicatrización húmeda lo que hace es que genera que de manera más rápida se genere una cicatrización y una epitelización y una adecuada cicatrización. Diversas sustancias se han utilizado con el fin de acelerar este proceso de cicatrización, como por ejemplo la centella asiática, la gardenia y el Triticum vulgare, pero tenemos que tener en cuenta que estas dos primeras, o sea, la centella asiática y la gardenia jasminoides, están parcialmente descritas y tienen propiedades que no son adecuadamente establecidas. El Triticum vulgare, a diferencia de estos, sí tiene evidencia y se obtiene de la planta del trigo germinada. El Triticum vulgare lo que va a tener es propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades lo que van a hacer, además de disminuir el proceso inflamatorio, es que nos van a generar una mitosis adecuada mediante síntesis del RNA mensajero y DNA a nivel fibroblástico, y esto nos va a generar la estimulación y la producción de tejido a nivel de colágeno. Nos va a reducir la liberación de marcadores, como ya lo había hablado, disminuye la inflamación mediante la disminución del óxido nítrico, de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Para mí ha sido una muy buena herramienta, sobre todo, por ejemplo, en este caso clínico, es una paciente con una labioplastia terciaria, quiere decir que es su tercer procedimiento, es una paciente que llegó a mis manos después de haberse realizado 2 labioplastias, en los que ya sabemos que es una paciente con una mala cicatrización y que pues vamos a necesitar una herramienta adicional que nos ayude a este proceso cicatrizal. ¿Qué hago yo como recomendación? Iniciar el Triticum vulgare de manera tópica cada 12 horas, más o menos una semana, que es el momento en que se cita la paciente al control, o después del primer control posoperatorio, entre el 7º y el 10º día. La idea es que el siguiente control lo hago a los 20 días y las pacientes tienen un cambio en la cicatrización bastante importante. En cuanto a las conclusiones, la idea es que reconozcamos la gran variedad en tamaño, forma y color de esta parte del cuerpo y que esto no va a significar que no se deba intervenir por posibles daños.
La labioplastia constituye una cirugía altamente satisfactoria y segura, siempre y cuando respetemos la anatomía y la funcionalidad. No se ha demostrado que vaya a alterar la vida de la paciente, incluso tiene muchas ventajas a nivel de su vida personal. Pero sí, la falta de capacitación y de experiencia puede conducir a malos resultados. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en manos expertas se pueden lograr excelentes resultados con bajas tasas de complicaciones. Es importante evaluar los factores que pueden aumentar las posibilidades de secuelas posoperatorias en nuestra historia clínica, individualizar nuestras pacientes y en caso de utilizar equipos con energía, pues elegir una tecnología que tenga un soporte científico adecuado, sin extrapolar los estudios de un equipo a otro y tampoco extrapolar la seguridad ni los resultados, porque no es lo mismo utilizar equipos que tienen estudios a los que no. El tritium vulgar es válido para ser usado en ginecología, en todos esos casos en los que es necesario estimular la regeneración celular. La verdad es que con lo bien que veo la respuesta en las pacientes que inicialmente sé que de antemano no tienen una buena cicatrización, lo utilizo en todas las pacientes que llevo a labioplastia. Por ejemplo, esta paciente era su primera y única cirugía, en donde se encontró una muy buena cicatrización. Incluso, normalmente en los puntos que utilizo, tenemos una absorción más o menos de unas 40-45 días para que los puntos se reabsorban, pero con este tipo de elemento he encontrado que, si bien es cierto que pues, los puntos se pierden en la misma cantidad de tiempo, porque eso va a depender de la sutura, sí veo que la base cicatrizal de la herida es mucho más rápida que cuando no se utiliza. Eso lo que va a hacer es que nos va a también disminuir el tiempo de susceptibilidad a infecciones. Si bien es cierto que el láser de CO2 tiene un efecto que disminuye la carga bacteriana y nos mejora la tasa de posibilidad de complicaciones infecciosas, el hecho de tener una cicatrización más rápida en el posoperatorio también hace que se disminuya este riesgo. Y es importante que sepamos que lo utilizamos con tecnologías combinadas, pues como por ejemplo en mi caso el láser de CO2. Recomendaciones finales, cuidado con la desinformación. Esta foto la tomé de Wikipedia, me llamó muchísimo la atención porque hablan de la vaginoplastia antes y después de la cirugía. Entonces, cuidado con la desinformación, si bien las redes sociales son un elemento que en este momento utilizamos para comunicarnos con nuestros pacientes y en general con la población, sí es importante que no desinformemos y tengamos un contenido que aporte realmente. La adecuada comunicación médico-paciente también es indispensable en este tipo de procedimientos, al igual que un buen consentimiento informado. El uso de redes sociales y páginas web siempre con fin educativo e informativo, evitar el uso de términos poco profesionales o mercantilistas, como por ejemplo también he visto en redes que a la labioplastia les llaman rejuvenecimiento vaginal, eso tampoco es adecuado, y hacer siempre un entrenamiento formal. Muchísimas gracias.